tuvimos las oraciones, las intercesiones, tuvimos la oportunidad también para los testimonios y queremos compartir una palabra corta, pero relevante para el tiempo que estamos viviendo, donde yo sé que nos vamos a gozar. La hermana Daisy de Domínguez se va a gozar mucho con esta palabra y todos nos vamos a gozar. Tuve oportunidad de grabar un audio para el trabajo del programa de Lady y hay una palabra que quedó muy ligada a mi corazón y quiero compartirla con todos ustedes. Eh, Vamos a hablar sobre la gloria de Dios representada en el arca del pacto. Voy a hacer una breve oración para entrar de lleno al mensaje de la palabra en esta noche. Padre, te alabamos, te bendecimos, te damos toda adoración, toda honra, toda gloria, Padre, porque tú eres merecedor de ello. En este momento, Padre, te pido que tú alinees mis pensamientos, Señor, que toda palabra que vaya a salir por mis labios sea de edificación. Quita, Señor, todo aquello que sea negativo, contrario a tus planes. Y te pedimos, Señor, en este momento que tú edifiques a tu iglesia, Señor, que tú des la palabra necesaria para este tiempo. Reprendemos, Señor, toda artimaña de las tinieblas, la declaramos inoperante. Y declaramos, Señor, que habrán, Señor, buenos receptores, Señor. Que los hermanos que oigan esta palabra no van a ser oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra, como dice, Señor, el consejo tuyo. Te bendecimos, te honramos y pedimos que todas las cosas se alineen según tu voluntad, en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Y continuamos. Le voy a pedir a Karina que me vaya haciendo las notas de los tiempos 5, 10, 15, hasta 20 minutos pienso que podemos hacer este mensaje. A partir de ahora, la gloria del Señor en la antigüedad, cuando se instituyó el culto a Dios en el pueblo de Israel, era representada por el arca del pacto. Y el arca del pacto, como vimos en los programas, escuchamos en los programas de ley y otras enseñanzas que hemos tenido, se llevaba a lo que era el tabernáculo de reunión, luego finalmente al templo de Salomón. Pero vamos a hablar primero del tabernáculo. Ahí estaba esa arca que mantenía ciertos elementos y que representaba la gloria misma de Dios. Y recordemos que cuando Moisés iba al tabernáculo de reunión y se metía en el tabernáculo, descendía aquella columna espesa, aquella nube espesa, y entonces la gloria de Dios se manifestaba y hablaba libremente Dios con Moisés y le revelaba sus planes, le revelaba su voluntad, sus estatutos, sus decretos, y que cuando él salía del tabernáculo de reunión se levantaba entonces la nube. Pero vemos que el arca representaba esto, representaba la bendición, la presencia, la gloria de Dios en medio de su pueblo. Y para esto se hizo el tabernáculo, que era la habitación de Dios, representaba la casa de Dios. El pueblo de Israel tuvo esta bendición, tuvo este tabernáculo de Moisés, pero hay un episodio triste para la historia de Israel que lo conseguimos en Primera de Samuel, capítulo 4, y no vamos a leer el pasaje, solo hacemos la referencia. Había una guerra con el pueblo, con los filisteos, pero Israel, previo a la batalla, se encontraba en una condición no adecuada delante de Dios. El pueblo de Israel había perdido el norte, había caído en idolatría, le había vuelto las espaldas a Dios y estaba haciendo en su orden de prioridades, poniendo cosas que no eran realmente relevantes ante la voluntad de Dios, ante la magnificencia de Dios, sino que más bien era buscar cada quien lo suyo propio. Estando cada quien en su pecado, cada quien en su rebeldía, cada quien en sus planes, pues van a esta batalla con los filisteos, donde pierden estruendosamente, escandalosamente delante de los filisteos, y el arca del pacto que ellos llevaban, si se quiere, como un amuleto a la batalla, fue tomada por los filisteos y esto fue terrible para el pueblo de Israel. Fue una gran afrenta. Perdieron lo que ellos consideraban era la presencia, el respaldo mismo de Dios. Se sintieron de verdad desamparados, se sintieron que no había solución, se sintieron que se le acababa el mundo, hermano. Y en este contexto ocurren algunas cosas interesantes que son las que quiero compartir con ustedes en esta noche. Cosas interesantes como cuál, como que en este contexto de la pérdida del arca, uno de las mujeres de los sacerdotes da a luz un niño y el nombre que se le coloca es Icaboc, que es un nombre muy triste, significa sin gloria.
porque Israel había perdido su gloria, había perdido el privilegio, la bendición, la presencia de Dios misma representada en el arca lo había perdido. Y así se encontraba Israel, hermano, en ese momento, un momento de deshonra, un momento de abandono, un momento de oscuridad total en cuanto a lo espiritual. Pero Dios, que es grande y misericordioso, que es lento para la ira, grande en misericordia, pero que de ninguna manera tendrá por inocente al culpable y que en persona le dará el pago, también dio el pago justo a los filisteos, ya que los filisteos habían de alguna manera hecho cosas no cónsonas con lo que representaba la magnificencia del arca del pacto, la habían violentado de alguna manera, habían hecho cosas desagradables delante de Dios y Dios los castiga también a ellos. Ellos sufren una peste, ellos sufren mortandad, ellos sufren en carne propia los embates de la ira de Dios y deciden, se dan cuenta que es por el arca de los judíos y deciden, no, esto tenemos que devolverlo. Y entonces deciden devolverla, después que pasan cosas en el templo de Dagón, no vamos a simplificar la historia, ellos deciden devolver el arca. Y aquí es donde viene la reflexión para nosotros en esta noche. Vemos en Primera de Samuel, capítulo 7, dice así, los primeros versículos. Voy a leer un poquito antes, voy a leer el 6:20. Y dijeron los de Beseme, ¿quién podrá estar delante de Jehová, el Dios Santo? ¿A quién subirá de nosotros? Y le enviaron mensajeros a los habitantes de Kiriat-Jearim diciendo, los filisteos han devuelto el arca de Jehová, descended pues y llevarla a vosotros. Una vez que los filisteos se dan cuenta que el juicio terrible era por tener el arca que no le pertenecía a ellos, sino a Israel, deciden devolverla en un carro nuevo con unas vacas y las mandan. Luego le dan aviso a los de Kiriat-Jearim, pueblo de Israel, de que ahí estaba, que la fueran a buscar. Y ellos proceden a buscarla y entonces viene la primera parte del mensaje. Dice el 7:1, vinieron los de Kiriat-Jearim y llevaron el arca de Jehová. Ya dijimos que el arca de Jehová representa la gloria de Dios, la presencia de Dios, todas las promesas de guardar Dios a su pueblo, de bendecirlo, de prosperarlo, eran representados por eso, por el arca de Dios. Entonces fueron y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab. Busqué el significado del nombre de Abinadab y significa mi padre es noble o el padre es generoso. Y además de esto, Abinadab era un levita situado en el collado y santificaron a Eleazar su hijo para que guardase el arca de Jehová. Fíjense algo, después de que el arca había sido llevada cautiva, había sido de alguna manera secuestrada, no sé cuál sería el término más apropiado, a tierra de los filisteos, ellos la devuelven cuando Dios ejecuta el juicio sobre ellos. Y luego llega y la van a buscar la gente de Kiriat-Jearim y la llevan a una casa apropiada, a una casa de un noble levita, y los levitas eran los que estaban facultados de parte de Dios para poder manipular las cosas santas y entre otras cosas para poder cargar el arca y llevarla en sus lomos de un sitio a otro. Eran los levitas los más idóneos. Entonces podemos decir que hasta aquí parece perfecto todo. El arca del pacto fue recuperada, la gloria de Dios vuelve a Israel y va a la casa de un levita. Gloria al Señor, ¿verdad? Y dice más, dice que Eleazar, que era el hijo de Abinadab, lo preparan, lo santifican para que se encargue de guardar el arca. Entonces hasta aquí todo parece bien, gloria a Dios, viento en popa, parece que la cosa va para bien. Sigamos leyendo el 2. Y dice, desde el día que llegó el arca a Kiriat-Jearim, pasaron muchos días pasaron. Luego dice, 20 años. Y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Fíjense algo, hermano. El arca del pacto, la gloria de Dios misma, fue recuperada por Israel. Fue llevada a la casa de un levita, un hombre preparado para el cuidado de estas cosas. Gloria a Dios. Entonces, si la bendición de Dios está, hermano, no podemos menos que esperar que todo es gloria, que todo es bendición, que todo es alegría, que hay bullicio y algarabía. Sin embargo, fíjense cómo termina el versículo 2 para la reflexión. Muchos días pasaron. Desde el día que llegó el arca a Kiriat-Jearim, pasaron muchos días. ¿Cuántos días? 20 años, 2 décadas. Y en esas 2 décadas, ¿qué hacía el pueblo?
toda la casa de Israel lamentaba. Hermano, ¿qué es un lamento? Una queja. ¿Qué es un lamento? Un lloriqueo. ¿Qué es un lamento? Hermano, bueno, la misma palabra lo dice, una quejadumbre, hablar mal, protestar todo, llorar, inconformidad, frustración. Eso es lamentar delante de Dios o en pos de Jehová. O sea, mientras pasaron estos 20 años y la gloria de Dios representada en el arca del pacto estaba en la casa de Abinadab, cuidada por Eleazar su hijo, consagrado para este trabajo, todo el pueblo de Israel en que estuvo, hermano, en alegría, no, en adoración, no, en búsqueda de Dios genuina, no, hermano, en puro lamentarse. Cada día, Señor esto, Señor aquello, Señor, amén o ayayay. Por aquí por la casa se están riendo, no sé qué está pasando por allá por la suya. Pero hermano, queja, lamento, lloriqueo, protesta. Esto era lo que el pueblo hacía en pos de Jehová. En pos de Jehová, ¿qué había, hermano? Lamento, queja, protesta, inconformidad. ¿Y qué podemos atraer nosotros de Dios cuando andamos en esto? Yo creo que nada bueno. Ya llevamos la mitad del tiempo. Yo no sé, pero si hay que estirarlo un poquito, lo estiraremos. Vamos a seguir. Entonces, estos 20 años, el pueblo de Israel estuvo, toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Y pasan 20 años. Y en estos 20 años, cosas estaban pasando, en el tabernáculo de reunión, que había sido mudado estratégicamente a un sitio para que los filisteos no se robaran el resto de las cosas santas. La religión siguió su curso. En ese templo, vamos a llamarlo así, en ese tabernáculo de reunión, sin la gloria de Dios que representaba el arca, se siguió el culto, hermano. Se seguían las direcciones, se seguían los cánticos, los especiales, las predicaciones, la campaña, la vigilia, todo seguía sin la gloria de Dios. Qué tremendo, hermano. Mientras tanto, la gloria de Dios allá en una casa, y en esa casa tampoco pasaba nada, hermano, para la reflexión. Qué tremendo. 20 años pasaron y el pueblo lamentaba en pos de Jehová. Pero llegado el momento, se levanta un rey, o Dios instituye un rey conforme a su corazón, que dice esto no puede seguir así, y ustedes saben de quién estoy hablando, del rey David. Y el rey David comienza un proyecto para traerse el arca a Sión, en su casa de su morada, para levantarle el tabernáculo de David. Gloria al Señor, de eso no vamos a hablar. Vamos a hablar del previo al tabernáculo de David. Y cuando David comienza este proyecto para traerse la gloria de Dios, el arca, a Sión, vamos ahora a segunda de Samuel, capítulo 6. Y pasan cosas tremendas que no vamos a hablar de ello. No vamos a hablar de la muerte de Usa. Dejo para tarea la casa. Lean el capítulo 6 completo de segunda de Samuel, la muerte de Usa. Pero sí vamos a leer estos versículos. Dice el 9. Y temiendo David a Jehová aquel día, había muerto Usa por un atrevimiento que tuvo. Dijo, ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, o sea, Sión. Y la hizo llevar David a casa de Obed-edom geteo. Mientras que Abinadab era padre noble, padre generoso, levita, un oficial de los oficios religiosos, con todas las credenciales, con toda la categoría, con toda la trayectoria, el hombre que tenía que ser. Muchos días pasaron. ¿Cuántos días pasaron? 20 años y gloria de Dios. No hubo manifestación, sino que todo el pueblo que hacía en pos de Jehová, lamentarse. Bueno, ahora el arca del pacto es llevada a la casa de Obed-edom geteo. Obed-edom. ¿Qué significa Obed-edom? Pues simplemente significa el siervo de Edom, un servidor. Un siervo es alguien que simplemente sirve, que quiere ayudar, que está para hacer las tareas, para hacer los mandados, para hacer los oficios. Eso era Obed-edom, un siervo, una persona sin trayectoria. Es más, me gustó mucho un comentario que encontré que decía, persona de origen discutido, o sea, que no tenía trayectoria, que no tenía credencial, que no tenía una genealogía muy de que enorgullecerse, o sea, era un personaje, si se quiere, hasta cierto punto oscuro, no tenía credenciales, para nada especial, hermano, pero ese siervo de don Geteo, a él le tocó que el arca fuera puesta en su casa.
20 años tuvo el arca en la casa del levita Abinadab, y nada pasó, y todo el pueblo se lamentaba en pos de Jehová. Pero en la casa del siervo de Edom, de Obed-Edom, dice el 11, y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-Edom Geteo, 3 meses. Y bendijo Jehová a Obed-Edom y a toda su casa. Fíjense, este hombre que no tenía credencial, que no tenía estudios, vamos a llevarlo a la modernidad, que no era el teólogo, que no era el que tenía las credenciales, que no era el que era reconocido, que no era el que tenía la carta aval de, usted sabe, de los concilios, pues allá fue llevada el arca del pacto, la presencia de Dios, y la presencia de Dios encontró en Obed-Edom el recipiente adecuado. Y ahora me remito a Moisés. Ahí estaba el tabernáculo de reunión, que Dios le dio el diseño a Moisés. Nos guste o no nos guste el tabernáculo, para el momento era el tabernáculo. Y Dios le dio el diseño. Pero el tabernáculo estaba allí. El arca de Dios estaba allí, el arca del pacto. Pero la nube descendía en todo momento. No. ¿Cuándo descendía la nube? Cuando Moisés, el recipiente, el receptor adecuado, se acercaba al tabernáculo de reunión, entonces la nube era atraída y había esa bendición y había esa gloria de Dios diciendo qué hacer y qué no hacer. Pues hermano, cuando el arca del pacto llegó a la casa de Obed-Edom, consiguió en Obed-Edom ese receptor adecuado. Y entonces, cuando la gloria de Dios llega al sitio que tiene que llegar y hay gente con un corazón ya preparado, adecuado, pues se manifiesta la bendición de Dios de una manera sobrenatural. ¿Y cuánto tiempo duró para manifestarse esa bendición? Apenas 3 meses, hermano. 3 meses pasaron y toda la gente estaba sorprendida, escandalizada. Oye, pero ¿qué pasa con Obed-Edom? Todo le sale bien, mira cómo prospera. Yo me imagino que si tenía árboles frutales daban muchos frutos y los animales que tenían eran los más gorditos, los más bonitos, y todo lo mejor era en la casa de Obed-Edom. Hermano, esto es así. Esto lo dice la palabra, no solamente bendijo a Obed-Edom, sino a todo lo suyo. Y lo suyo eran los familiares, pero también los bienes, las cosas materiales que tenía. Porque Obed-Edom era un recipiente, era un receptor adecuado, que estaba sintonizado en la frecuencia de la presencia, de la gloria de Dios que quería manifestarse. Hermano, Dios siempre se quiere manifestar. ¿Cuántos lo creen? Yo lo creo. Dios siempre está ávido por manifestarse, pero Dios necesita un receptor adecuado. Es como la onda de radio, hermano. A mí me gusta mucho hablar de este ejemplo. Yo aquí mismo donde estoy parado, están pasando miles de señales radiales. Yo no las veo, pero están pasando. ¿Cómo yo sé que están pasando? Yo agarro un radiecito y sintonizo y yo empiezo a escuchar una emisora y otra emisora y otra emisora. Solo tengo que sintonizar lo adecuado para que reciba la señal. Así mismo, hermano, Dios está aquí. Dios quiere manifestarse, pero necesita el receptor adecuado. Y aquí en este pasaje vemos que Obed-Edom se convirtió en ese receptor adecuado que pudo recibir la gloria, la bendición de Dios, la manifestación de la bendición grande de Dios sobre su vida, pero no solo para él, porque a veces tenemos el error de que estamos buscando la bendición para mí, para mí, para mí. No, hermano, cuando la bendición de Dios llega es sobreabundante, hermano, es para todo, es para todos los que lo rodean. Y así fue para Obed-Edom. Luego de que pasan estos 3 meses, y es notorio lo que ocurre, pues David se da cuenta, no, Usa se murió porque estábamos haciendo las cosas mal. Él hace lo correctivo y entonces decide llevarse el arca a Sión, al tabernáculo de David. Gloria a Dios por el tabernáculo de David. Escuchen el programa de radio de Lady el sábado para que vean otros datos por allí. Pero cuando David, el rey, se lleva la presencia de Dios, la gloria de Dios, que es el arca, a Sión, para que ustedes no saben a quién se lleva también a Sión a que ministrase las cosas santas. Será Abinadab el levita, donde tuvo el arca 20 años. Oye, en recompensa por 20 años de cuidada, por lo menos debieron haberlo llevado. No fue Abinadab. Entonces Eleazar, su hijo, que fue el que se consagró, tampoco fue Eleazar, su hijo. Se llevaron a Obed-Edom, al siervo de Edom, a ese que era discutible su origen. Ese era el receptor, hermano. Yo no sé si David lo hizo por esto o no, esto se me acaba de ocurrir en este momento. Pero David decía, el arca estuvo en la casa de Abinadab y no pasó nada, pero en la casa de Obed-Edom hubo gloria. Mire, trate el arca y trate a Obed-Edom también por si acaso. Estoy especulando en este momento. Pero David decide llevarse el arca a Sión y mira, gente, Obed-Edom también, porque es que esto funciona así. Y se lleva a Obed-Edom. Y hay el otro pasaje para terminar,
que lo tenemos en Primera de Crónicas 16, Primera de Crónicas 16, vamos a leer el 37, desde el 37 para llegar al 38. Dice el 37, cuando David trae el arca para el tabernáculo y comienza el culto oficial a Dios, dice el 37, y dejó allí delante del arca del pacto de Jehová a Asaf y a sus hermanos para que ministrase de continuo delante del arca cada cosa en su día, todos los días del año. Pero entonces el 38 dice, y a Obed-edom y a sus 68 hermanos, no se trajo nada más a Obed-edom, se trajo a toda la familia, hasta los chiquiticos, tráemelos todos, esta gente entiende, esta gente atrae la presencia, la gloria de Dios, tráemelos todos, lo trajo todo. Y a los 68 hermanos de Obed-edom, hijo de Jedutún, y a Josa como portero. Esta bendición se la ganó Obed-edom en 3 meses de una actitud adecuada delante de la presencia de Dios, delante de la gloria de Dios. Hermano, ya tenemos 3 meses en cuarentena. ¿Será que tendrán que pasar muchos días, 20 años y no pase nada? ¿O seremos nosotros, será nuestro hogar como el hogar de Obed-edom, donde fue llevada la gloria de Dios y se manifestó de una manera tremenda que todo el mundo tenía que ver con esa gloria? Hermano, si se quiere hasta cierto punto, reflexionemos. La gloria de Dios está en estos momentos. Esos son 20. No importa, unos minuticos más. La gloria de Dios está en estos momentos en los templos. ¿Será ya en el templo en Canaima que está la gloria de Dios? ¿Será ya en la montañita que llaman en Uri? ¿Cómo que llaman en el parque? ¿Será en el parque ecológico que está la gloria de Dios en la loma? ¿Será que en esos templos que están en este momento cerrados, vacíos y sin gente, será que la gloria de Dios se quedó ahí enclaustrada? ¿Usted lo cree? Le digo que no, hermano. ¿Sabe para dónde se fue la gloria de Dios? Aleluya. Para la casa de todos los Obed-edom. Y la gloria de Dios tiene ya más de 3 meses, por lo menos acá en Venezuela. Dentro de las casas. Aquí en mi casa está la gloria de Dios, está el arca, y estamos tratando nosotros de ser dignos de ella, de hacer lo que debemos hacer, hermano, de glorificar su nombre, de bendecir a Dios, de no estar como tuvo el pueblo de Israel mientras la casa estuvo en la casa de Abinadab. Cuando el arca estuvo en la casa de Abinadab, ¿qué hacía el pueblo? Todo el tiempo se lamentaba delante de Jehová. Hermano, ¿qué estamos haciendo? Varón de Dios, mujer de Dios, pueblo de Dios, ¿qué estás haciendo en este momento? Estos meses que han pasado de cuarentena donde la gloria de Dios fue llevada a tu casa, entiende esto, el arca de Dios fue llevada a tu casa. Sabemos que ya no es el arca, pero es la misma gloria de Dios manifestándose acá. Ese Dios que usted veía el domingo en el culto, que lo hacía llorar, que lo hacía derretirse, que lo hacía pegar gritos, temblar. Ese mismo Dios se fue a su casa a vivir con usted. Y estos meses, ¿qué ha escuchado Dios de usted? ¿Será queja? ¿Será lamento? ¿O será que usted le está glorificando cada día, cada cosa en su lugar como hizo David en el templo, en el tabernáculo de David? ¿Qué estamos haciendo, hermano, para la reflexión? Yo espero, hermano, que usted tome las mejores decisiones. Yo sé que usted es un hombre, una mujer de Dios, que usted ama a Dios de todo corazón. Pero como me gusta aquel pasaje que dice, cree en Jehová y estaréis seguros, pero no es suficiente. Cree en su profeta y seréis prosperados. En este momento, como siervo de Jesucristo, yo le digo, hermano, tenemos que poner cada cosa en su lugar. Dios nos está dando la oportunidad de que nosotros formemos parte del equipo, de que en los últimos tiempos, antes de su segunda venida, restauremos el tabernáculo caído de David. Restauremos esa adoración 24/7 todos los días, toda hora, de madrugada, de noche, de día, de mediodía, en todo momento que estemos adorando. Que lo que salga por nuestros labios no sea una queja, Dios mío, y un lamento, y otro lamento, y otra queja, y otro lamento. No, que no pase muchos días, 20 años usted lamentándose, sino que sea usted como Obed-edom, que tan pronto llegó, mire, Obed-edom ya estaba preparado. Yo le aseguro que Dios había preparado a Obed-edom, que Obed-edom ansiaba el momento de poder acercarse siquiera a ver el arca, pero como él no era levita, él no le correspondía, pero como él tenía el corazón apropiado, como Dios le había trabajado el corazón, Dios le llevó el arca. Hermano, combinación perfecta. La gloria de Dios que se quiere manifestar y un adorador, hermano, con ansias de bendecir la presencia de Dios. Y eso fusiona y se ve la gran bendición. Tal cual Moisés cuando se iba al tabernáculo de reunión y descendía la nube de gloria de Dios. Y eso Dios quiera que sea lo que esté pasando en tu hogar. Que la gloria de Dios esté descendiendo cada día. Que Dios, cada vez que tú abres tus labios para bendecirlo, para adorarlo y no para estarte quejando, Dios descienda a seguir en comunión contigo. Eso es lo que quiere Dios en este tiempo. ¿Y usted qué está haciendo?
Yo espero que sea lo mejor como Obed-Edom. Que tú y yo nos convirtamos en estos Obed-Edom de este tiempo, que la gloria de Dios esté en nuestros hogares y que sea para la reflexión, para todos los que están alrededor. Dios me lo bendiga grandemente, hermano. Finalizamos así este mensaje y lo despedimos esperando que esa gloria de Dios nos lleve cada día a mayor conocimiento, a mayor entendimiento, pero también a mayor compromiso para bendecir su nombre. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Te damos gracias por tu palabra, la Biblia. Te damos gracias por los ejemplos que dejas en ella, Señor, para nosotros, para este tiempo. Te damos gracias, Señor, porque has permitido que la semilla del Evangelio haya dado fruto, Señor, se haya multiplicado aún en nuestros hogares. Te damos gracias, Señor, por nuestras familias que son creyentes y aún por los que faltan por llegar. Te damos gracias porque en su momento lo harán. Te pedimos, Señor, que nos ayude a vivir este tiempo como es necesario, Señor, con prudencia, con inteligencia, con sabiduría, Señor. Que no desperdiciemos el tiempo, sino que lo aprovechemos para lo mejor. Te pedimos que nos perdone, Señor, si hemos errado el camino y que nos des entendimiento para corregirnos y volcarnos a ti cada día. Que podamos honrarte, que podamos bendecirte, que aunque tal vez, Señor, no seamos los mejores ni los más indicados y aunque tal vez no tengamos un pasado, Señor, que respalde lo que hoy en día somos, que tu presencia, que tu gloria, Señor, nosotros seamos agradables delante de ella para que en todo momento te podamos adorar, bendecir y tú puedas manifestarte en nuestras vidas. Te bendecimos y te damos gracias en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Y yo bendigo a todos los que están conectados de acá de La Guaira, pero también a los que están de lejos, los que están desde Guri, a Yesimar que está por allá por Ecuador, a Joniel que lo tenemos ahorita en Colombia, no sé si Jorvi, y está cumpliendo años, Joniel, Dios te bendiga grandemente. No sé si Jorvi también estará conectado de Panamá, pero desde aquí los bendecimos, hermano, estamos orando por ustedes y esperamos que Dios abra puertas para mayores bendiciones, mayores propósitos. Ojalá pronto nos podamos ver todos, podamos estrecharnos la mano y podamos adorar al Señor con gozo. Dios me lo bendiga grandemente.